Seguimos con límite. Está grabando, ¿no? Sí. Habíamos visto el límite por definición. Habíamos visto límites iterados, ¿sí? Que eran los límites básicamente manteniendo fija una de las dos variables. Eso se convertía en un límite univariado, ¿sí? Un límite en una sola variable. Y podíamos tomar límite en dicha variable, ¿sí? Por ejemplo, si fijábamos, no sé, el valor de x, tomábamos límite con y tendiendo al valor en el punto que queríamos. Esa técnica, ¿sí?, de reducirlo a límites de una variable se puede hacer más general, ¿sí?, con lo que llamamos límites paramétricos. Los límites paramétricos son límites tomados sobre curvas que se acercan al punto donde queremos tomar límite, ¿sí? Tenemos alguna curva, llamémosla alfa, tal que obviamente la imagen está en el dominio de f, ¿sí?, para poder hacer f evaluado en la curva, y tal que tiende a el punto x0, ¿sí?, en Rn, que podrá ser x0 con n variables, podría ser un x0 y 0 si es en R2, x0 y 0, z0 en R3 y así. Bien, dado que todas las curvas que se acercan al punto caen en una bolita alrededor del punto a partir de algún momento, todas las curvas tienen que tener el mismo límite para que exista el límite. Es una condición necesaria. No es suficiente, pero cualquier curva va a tener que dar en la imagen, ¿sí?, el mismo límite, el mismo valor del límite, para que pueda existir. Si hay dos curvas que tienen límites distintos, ¿sí?, o hay alguna curva que está en el dominio de la función y por esa curva no existe el límite de la función, el límite multivariado, no existe, porque esas curvas caen adentro de una bolita alrededor de x0 de largo o radio delta, ¿sí? Sí, ahora vamos a hacer ejemplos. Después de cierto momento, ¿sí?, a partir de algún t cercano a t0, caen adentro de la bolita y en ese momento la imagen tiene que estar en una bolita de radio. ¿Ven? Si el punto del dominio cae en una bolita de radio delta, el punto de la imagen tiene que estar en una bolita de radio epsilon alrededor de L. Así que todas las trayectorias tienen que dar el mismo valor. Los límites iterados, ¿sí?, ¿se acuerdan? Eran trayectorias particulares. Si se podía hacer las dos trayectorias, eran trayectorias, ¿sí?, por ejemplo, haciendo, si teníamos que ir de xy, de un xy cualquiera, un x0 y 0, era una trayectoria, por ejemplo, manteniendo constante y después constante x. ¿Sí? Este sería x0, no, este sería, perdón, x0, y acá hasta x0 y 0 manteniendo constante x en x0. ¿Está bien? Los límites, entonces, se pueden tomar por cualquier curva. ¿Qué curvas vamos a tomar nosotros? Bueno, en principio las curvas más sencillas que hay son rectas, ¿sí? Los límites que se toman por rectas los vamos a llamar límites radiales, ¿sí? Los límites radiales son límites por rectas, ¿sí?, por rectas que pasan por el punto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en esta función, tenemos una función definida en todo R2, tal que para los xy distintos de 0 es x por y dividido x cuadrado más y cuadrado, si xy no es el 0, 0, y vale 0 en el punto 0, 0. Y las trayectorias que tomamos, vamos a considerar el límite, nos va a interesar el límite en el punto 0, 0. Entonces podemos tomar estas trayectorias que están acá, que son rectas, que pasan por el 0, 0. Son todas las rectas que pasan por el 0, 0. ¿Sí? Si yo tengo una curva de este estilo, t, mt o x, m por x, ¿sí?, básicamente acá y es igual a m por x.
y esta es la recta genérica que pasa por el 0, 0. Claro, exactamente, porque ahora cuando yo lo que hago es lo que me decía la diapositiva anterior. Hacer f evaluado en la curva. Cuando yo hago f evaluado en la curva, como la curva depende de un solo parámetro, llamémoslo x, t, en general yo lo llamo x para que sea más fácil ver qué tipo de curva es, pero lo podemos llamar t también. Como la curva depende de un solo parámetro, una vez que yo le aplico la f, no importa que haga la f con el resultado de este, toda la composición va a depender solo del parámetro t o del parámetro x. Y entonces esta composición se vuelve una función de una variable, y a esa función de una variable le puedo tomar límite, como aprendimos en análisis 1, límite de una variable. ¿Está bien? Y entonces, ahora, en estas rectas, llamémosla tmt o y igual mx, ¿sí? Básicamente, o reemplazamos x por t e y por mt, que sería la forma así más formal, o reemplazamos y igual m por x en esta función y tomamos límite con t tendiendo a 0 o con x tendiendo a 0, dependiendo de cómo lo escribamos, pero van a ser límites en una variable. ¿Sí? Estas son todas las rectas que pasan por el 0, 0. ¿En qué cambian las rectas estas? Bueno, son todas las rectas menos una, ¿no? Rectas por 0, 0. Cambian en la pendiente, ¿no? Esta pendiente en principio puede ser cualquier cosa. Está fija. La única recta que no es de este estilo es la recta vertical, ¿no? X igual 0. Pero todas las demás son de este estilo. Entonces yo acá voy a reemplazar, bueno, si dejo x como parámetro, cuando evalúe acá, pongo mx. ¿Sí? Y fíjense que ahí va a quedar, cuando reemplace y por mx, va a quedar todo en función de x. ¿Sí? M es algún parámetro fijo. Entonces me va a quedar todo en función de una variable. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que está hecho en la otra. Entonces, cuando buscas el límite, cuando tiende a 0, 0, ¿no? Sí, 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 el Ok. límite que yo quiero. Estoy analizando el límite en el origen, esto que está. Claro, o se cancela o tiene que quedar multiplicada por algo que tiende a 0, ¿sí? Pueden pasar varias cosas. Si no se cancela pero queda multiplicado por algo que tiende a 0, imagínate que acá me sobraba un t, va a ser 0 por algo, eso es 0 también. ¿Sí? Con que no dependa el límite, en principio para cada t podría depender de m, pero con t tendiendo a 0 no tiene que depender. Entonces, evalúo en tmt, obviamente con t distinto de 0, porque quiero ver el límite, como le decía su compañero, en el origen. Entonces, con t distinto de 0, porque con t igual 0 es el origen. Evalúo, reemplazo, bueno, x por t, y por mt. De nuevo, acá si quieren directamente reemplazar y por mx y usar a x como parámetro, no hay ningún problema. Cuando hago eso, en el numerador me queda t cuadrado por m, y en el denominador me queda t cuadrado más m cuadrado t cuadrado, ¿no? Porque era x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado es t cuadrado, y cuadrado es m cuadrado t cuadrado. Saco un factor común. A ver, si te queda m y para distintos valores de m el resultado es distinto, no existe el límite. Lo que decía tu compañero es, acá cuando yo evalúo, podría depender de m y de t. Y cuando yo tome el límite con t tendiendo a 0, el producto no depender de m. Pero, si me queda esto, que es constante, por ejemplo, o por algo que cuando t tiende a 0, tiende a algo distinto de 0, si tiende a un factor que va a estar multiplicado por esto, entonces no va a existir. Este resultado que me dio m sobre 1 más m cuadrado. Para un m igual a 1, esto es un medio. Entonces es la función constantemente un medio. ¿Sí? La función constantemente un medio tiene límite obviamente un medio. Para m igual a 0 es la función constantemente 0, cuyo límite es 0. Entonces, si me dio distinto para un par de m's, no existe el límite porque si existiera, el límite por cualquier curva que se acerque al 0, 0, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera, esto es lo único que son distintas rectas, si este es el 0, 0, estos son distintas rectas por el 0, 0. Todas estas tendrían que dar igual. Y fíjense que esta depende, ¿sí? Si este es m por x, depende por si fui por esta o si fui por esta otra, m sombrero por x, me da distinto valor. ¿Sí?
esta pónganle que es la de m igual 1, me dio un medio, y si esta fuera m igual 3, me daría 3 décimos, que es distinto. Y Luciano, una pregunta. ¿El límite a qué tiene que tender? ¿A x tendiendo a 0? O sea, justo en este caso no importa porque la x no juega ningún papel porque te queda en función de m. Pero si te queda en función de x, ¿a qué El tiene que límite tiene que ser este que teníamos acá. Nosotros tenemos la curva que pasa acá. Entonces el límite tiene que ser con el parámetro que vos hayas elegido, lo llames t, lo llames x o como sea. Cuando t tiende a cierto valor del parámetro, tiene que pasar por el punto en el cual estás tomando límite. ¿Sí? Punto en el que tomo límite. Punto en que tomo límite. ¿Sí? Entonces, depende cómo lo escribas, este valor del parámetro puede ser uno u otro, porque depende de cómo escribas realmente la curva. ¿Sí? Si la curva, como recién, era x m por x, el parámetro de x tiene que tender a 0. Y si era t por t y mt, entonces el parámetro t tiene que tender a 0. Bueno, si ambos daban 0 o ambos daban un medio, esas dos curvas no me permitían decir que no existe el límite. Si empiezo a hacerlo por todos los m, imagínate que por todos los m me diera 0, bueno, eso tampoco me permite decir que exista límite, pero bueno, ya no había una curva tan sencilla por la cual diera valores distintos. El 0 empieza a ser un candidato a límite más firme. ¿Sí? Para que exista límite es necesario que cualquiera sea m, en ese caso, me diera el mismo valor. Con que haya dos distintos, ya no hay límite. Que den todos iguales, que dieran todos un medio, todos 0, no garantiza la existencia del límite, ¿sí? Pero no me permite tampoco decir que no existe. Entonces lo que tengo que hacer ahí es mirar por alguna otra curva, y si no hay ninguna curva que sea lo suficientemente importante como para que me dé distinto, puedo probar si, por definición, el límite es efectivamente 0. Bueno, en principio sí. Lo que vamos a ver hoy, ahora en un rato, es que, claro, exactamente, es que hay límites que son notables y que los podemos usar. Igual que, en ese sentido es igual que en análisis 1. ¿Sí? ¿En qué tipo de funciones daría el mismo límite para cualquier m? Y por ejemplo en esta, si la función en lugar de ser x por y hubiera sido x por y cuadrado, ¿sí? Acá hubieras tenido un t cuadrado, te sobra un t y eso tendría a 0 el producto, y daba siempre 0. Y eso son funciones un poco más suaves que esta, pero en principio hay muchas en las que puede pasar eso. ¿Sí? Si en lugar de ser x por y era x por y cuadrado, eso tendría a 0. Y te va el mismo para cualquier m. ¿Está bien? Eso, de nuevo, no garantiza que el límite exista, porque podría haber una curva más complicada, por la cual no da, y eso no garantiza la existencia del límite. El x0 es el punto en el que estoy tomando límite. En este caso es el 0, 0, porque es el origen, y si no, en general es el punto en el que estoy tomando límite. X0 tiene que ser igual a ¿quién? Y porque yo lo que quiero es que la curva se acerque al punto. Yo lo que estoy diciendo es la curva, ¿sí? Imagínate que este es el dominio, esto es D. Y este es un punto x0 del dominio, yo lo que estoy diciendo es la curva tiende acá. Con t tendiendo a 0, o a t0, tiende a pasar por el punto. Yo quiero que la curva se acerque y lo que hago es ver la imagen no en todo D, sino solo sobre esta curvita. ¿Sí? Yo en lugar de ver la imagen en todo D, me quedo sobre una curva y me fijo, bueno, me acerco a x0 con algún valor de parámetro y ahí me fijo las imágenes. ¿Está bien? Bien, entonces límites radiales son límites por rectas. ¿Cómo es una recta que pasa por un punto? La recta que pasa por el 0, 0 es tmt o x, mx, y si quieren que pase por el punto x0 y 0, simplemente pueden hacer así, ¿no? Alfa de t o alfa m de t, le suman el punto y listo. x0
más t y 0 más mt y ya está. ¿Está bien? Esta es la recta genérica para un punto, x0 y 0, es de este estilo. Más la recta vertical en x0, ¿no? ¿Está bien? En este ejemplo, como le decía su compañero recién, x0 y 0 eran 0, 0, porque era el origen, pero en principio se puede hacer en cualquier punto. ¿Está bien? ¿Cómo es la recta genérica que pasa por un punto? Bueno, tienen la recta genérica que pasa por el 0, 0 y le suman ese punto. ¿Está bien? Esos son los límites radiales, los límites por rectas. ¿Cuáles son comunes para usar? Bueno, es muy común, no sé, usar y igual x, que sería acá con m igual 1. Los límites iterados, ¿sí? Si uno los piensa como que ya tomó el primero de los dos, después el segundo es uno de estos, ¿no? Bueno, o es uno de estos si lo que estoy manteniendo fijo es y, es este con m igual 0, y si lo que estoy manteniendo fijo es x, bueno, ahí es el vertical que sería con m infinito, pero bueno, uno lo toma con x igual a x0. Bueno, vamos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos x cuadrado sobre x más y. Siempre que x más y no sea 0. ¿Está bien? El punto en el que queremos tomar límite es el 0, 0, el origen. Así que de nuevo podemos tomar las rectas que pasan por el origen. Y igual mx o x igual t igual mt. ¿Está bien? Con m distinto de menos 1 para que la función esté bien definida, así caiga en el dominio, la imagen de la curva. Bueno, cuando evalúo, en el numerador me queda t cuadrado, porque es x cuadrado, y en el denominador me queda t más m por t. Saco un factor común t en el denominador, se me simplifica con el t cuadrado y me queda un factor t. Y otro factor 1 sobre m más 1. Este producto, no importa cuál sea m, ¿sí? Para cualquier m distinto de menos 1, esto es un número fijo y t tiende a 0. Así que este producto tiende a 0. Y entonces todos los límites radiales dan 0. ¿Sí? Entonces, un buen candidato al límite ahora es L igual 0. ¿Está bien? Eso me garantiza que si m es igual a menos 1, eso no cae dentro del dominio, así que no puedo tomar límite por esa curva. ¿Sí? La primera hipótesis que yo tenía sobre la curva es que la imagen caiga en el dominio. Esto. ¿Esto me garantiza que L es igual a 0? No, no me garantiza ni que exista L, ni que L, si existe, valga 0. En realidad, si existe valga 0, sí me lo garantiza. Digo, no me garantiza que exista, que el límite exista, porque podría pasar que por otra curva me diera otro valor y en ese caso no exista. Si existe, vale 0, eso es verdad. Entonces, si hay un candidato, tiene que ser 0. Pero tal vez hay una curva más complicada por la cual, con el límite doble. Bueno, el límite doble es lo que queremos ver si existe o no. En principio, la única garantía que tendríamos, que es lo que antes hablábamos con Francisco, el límite iterado, sí, lo podés hacer, el límite iterado, te dan 0, ¿no? Fíjate que tendrías, uno de los límites iterados sería con igual 0, que te queda x, y, y ahí te tiende a 0, y el otro sería con m igual 0, ¿sí? Que sería el fijar y hacer tender a 0. Así que ambos dan 0. ¿Sí? Los límites iterados, los invito a hacerlos y ambos dan 0. ¿Está bien? En general uno empieza con los iterados, después hace estos y después hace curvas más complicadas si es necesario. Luciano, perdón, una pregunta. Ahí tipo, ahí en la última cuenta que haces en el límite, ¿pones que t tiende a 0 porque porque x tiende a 0? O sea, ahí no termino de entender. ¿Dónde aparece t? Esta curva tiene que ir al 0, 0 porque es el punto en el que estoy tomando límite, ¿no? Que quiero analizar. Entonces, esta tiende al 0, 0 con t tendiendo a 0. ¿Está bien? Este es el punto en el que quiero analizar los límites
en este caso radiales, pero en última instancia el límite doble. Para que esta curva pase por el 0, 0, tengo que hacer t tender a 0. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que esto no tiene límite. ¿Sí? Vamos a encontrar una curva por la cual esto no tiende a 0. Pero seguro que esa curva no puede ser una recta, porque las rectas me dieron que todas tendían a 0. Si me acerco por cualquier recta, esto tiende a 0. Entonces, bueno, primer moraleja va a ser, ojo, con que las rectas, ni los iterados, que son un caso particular de los radiales, ni los radiales, aunque tenga una m genérica, que todos den iguales, no implica que el límite exista y valga ese valor. Si existe, vale ese valor, pero podría no existir. Entonces, acá uno puede empezar a decir, bueno, ojo con esto, ¿no? Porque el de arriba es x cuadrado y nada, este va a ser chiquito. Ahora, x más y, en principio, podría ser mucho más chiquito que x cuadrado, ¿no? Porque acá no tengo signo. X o y podrían ser negativos. Entonces esto que está con un más y parece que es una suma, en realidad podría ser una, entre comillas, una diferencia. Podría ser que estas dos cosas, x e y, fueran muy parecidos y de signo distinto, y esto de acá abajo va a ser muy chiquito, y por más chiquito que sea el numerador, el cociente ese puede explotar. Entonces, en general ya esto que tengan acá una posibilidad de tener signos distintos es una indicación de que lo más probable es que no haya límite. ¿Sí? Bueno, ¿qué curva voy a elegir? ¿Puede haber infinito? O sea, que el límite por una curva de infinito, sí. De hecho, ahora vamos a hacer esta que no da infinito, pero fácilmente se puede hacer otra en la cual da infinito, que ahora la digo. ¿Qué es lo que podría pasar? Fíjense esta curva. Esta curva tiene, bueno, x igual t. Podría poner x en lugar de t. Acá como total x es igual a t, es lo mismo. ¿Y por qué elegí t cuadrado menos t? Porque yo les dije, ojo que en la suma puede haber signos distintos. Fíjense que en esta suma, cuando yo haga este más este t de acá, que era el x, acá está con signo contrario y lo va a matar. Y lo que me sobra es del mismo orden que el numerador. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba cuando yo iba por rectas? Cuando yo iba por rectas, ¿sí? Acá este x, si va como recta, este y va como x. Entonces acá voy a sacar nada más que siempre un factor común x, y se me van a simplificar y me va a sobrar un factor de arriba. Pero cuando yo voy por curvas que no son rectas, este y puede tener términos que van como x cuadrado, como x cubo, como x cuarta, como x a la potencia que yo quiera, siempre que sea positiva, ¿no? Para que pase por el 0, 0. Y como estos dos pueden tener el signo que quieran, justo puedo hacer que se compense la x con lo que este tiene restando y que lo que me sobra sea del mismo orden que el de arriba. ¿Qué es lo que hice acá? Yo acá dije, bueno, vamos a matar el x y dejar un término que sea del mismo orden que el de arriba. No, en general lo que uno tiende a hacer, ¿sí? Es, bueno, en principio las rectas, etcétera, y después tratar de ver eso, cómo hacer, entre comillas, que este denominador, cuando tiene signo distinto, se parezca mucho a 0 o se parezca mucho al numerador. ¿Sí? En general uno lo elige de forma tal que vaya o a la misma velocidad o más rápido, que es lo que le decía a Luciano recién, que podría ser que vaya a infinito el cociente. Luciano, Sí. en este caso podrías haberle puesto en vez de t cuadrado menos t un grado mayor, o sea, ponle t cubo menos t y Claro, te queda infinito, ¿no? exacto, eso es lo que les decía. En este caso, poniendo t cuadrado menos t, bueno, cuando hago x más y se me va la t, me queda t cuadrado, se me simplifica y tiende a 1. Lo elegí de forma tal que el sobrante, entre comillas, fuera del mismo orden y en ese caso el cociente tiende a un número distinto de 0. Pero como dijo él, si acá yo ponía t cubo, ¿qué pasaba? Me quedaba t cuadrado dividido t cubo, es 1 sobre t, con t tendiendo a 0 se iba a infinito. Y eso también me demuestra que no existe el límite porque hay una curva en la cual se va a infinito.
¿Se entiende? Sí. Entonces tengo curvas por las cuales da distinto. Por las rectas elijo cualquiera y me da 0. Y después elijo esta, en la cual lo elegí con el propósito de que el denominador tenga el mismo orden que el numerador, o mayor, como decía él. Y, bueno, si tiene el mismo orden, tiende a 1, que es distinto de 0, y si tiene un orden mayor, si este cubo explota y se va a infinito, ninguno de los dos es 0. Así que cualquiera de esas dos curvas me sirve para probar que no existe el límite. Y una pregunta, Luciano, discúlpame. El hecho de que vos tengas que no puedas tomar m como -1, ya medio que te dice algo de la condición de que no puede haber límite, porque como que ya tenés un valor en el que no puedes tomar un límite. En principio, esa curva no está en el dominio, ¿sí? Con lo cual, por límites paramétricos no te dice nada. Lo que sí te dice, entre comillas, es que si X e Y son casi del mismo orden, o sea, si son casi iguales pero opuestos, y lo que me sobra es muy poquito, porque fíjate que acá, con t tendiendo a 0, esto es muy poquito lo que me sobra, te dice, si X e Y son casi igual menos X más un cachito, entonces lo más probable es que explote por ahí. ¿Sí? En principio está fuera del dominio, no importa, pero uno dice, bueno, es el que me deja fuera del dominio más algo de un orden más alto, o sea, algo que va más rápido a 0. Eso te daría, ese m igual -1, te daría de alguna forma una idea de cómo armarte esta, porque dirías, bueno, empiezo con m igual -1, me daría menos t. Y le sumo algo para que no sea justo -1, que no está fuera del dominio, pero que sea algo que vaya a 0 muy rápido. ¿Se entiende? Perfecto. De nada. Bien. Bueno, entonces, importante, los límites radiales son interesantes, pero no garantizan la existencia del límite. Puede haber curvas, como esta, en la cual ya no existe límite. Y respondiendo a lo que pregunta Francisco, exactamente, con que haya una curva en la que el límite sea distinto a cualquier otra, o sea, con que haya dos curvas cuyos límites son distintos, ya sea que una es finito y el otro es infinito, o que son finitos y distintos, ¿sí? O que por una es finito y por la otra no, se puede tomar el límite, pero no existe. Cualquiera de esas condiciones implica que no existe el límite en el punto. ¿Está bien? Y Luciano, una pregunta. Ahí vos pudiste tomar t y t al cuadrado menos 1 porque pasan por el punto 0, 0, ¿no? Si no, no lo hubieses podido tomar. Exactamente, sí, exactamente. Eso también es importante. Verifiquen cuando usen una de estas curvas que pase por el punto. ¿Sí? Acá con t tendiendo a 0, se va el beta de t tiende al 0, 0. En general la curva es continua, así que es directo de evaluar, pero si no toma el límite coordenada, coordenada y listo. Pero sí, eso es importante, lo que dijo él. No sé si lo recalqué lo suficiente. Tiene que pasar por el 0, 0. Exactamente. ¿Está bien? Se puede parametrizar, se puede poner otra curva, etcétera, una en la cual t tendiera a 1 y sí, qué sé yo, si pongo 1 menos t en lugar de t en x, eso ahí haría t tender a 1. Mi recomendación en general es hacer la curva lo más sencilla posible, pero no más sencilla de lo necesario. Digamos, si uno lo hace solo rectas, listo, bueno, acá tendría una en la cual no está definida, que sería t y menos t, o las demás rectas en las cuales sí está definida, queda 0. Bueno, uno la hace un poquito más complicada, le mete un t cuadrado, muy cerca de la que trae problemas, de la recta que trae problemas. Y con esa ya tiene para tirar. ¿Está bien? Esto igual es algo que va cayendo de a poco la ficha, hay muchos ejercicios en la práctica para hacer esto. ¿Sí? Es algo importante. Bueno, algo también muy práctico es algo que usábamos en análisis 1, que era el cambio de variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo tenía esto, seno de x menos 1 dividido x menos 1 con x tendiendo a 1, esto era seno de f de x dividido f de x con f de x tendiendo a 0. Este límite, ¿sí? Lo hacía formalmente con un cambio de variable, o si no le metí un globito y decía, este es el mismo argumento, tiende a 0. Seno de f dividido f, como f tiende a 0, el límite es 1.
¿Está bien? ¿Se acuerdan esa Una técnica pregunta, de... ¿tengo que hacer tipo de aclarar sí o sí el cambio variable o podemos poner directamente es igual a 1? No, es igual a 1, o sea, decir x menos 1 es esto tiende a 0 y esto tiende a 0, lo haces con un grado Claro, y está bien. No, en principio sí. ok. Si es muy complicado el cambio de variable, mejor escribirlo para que sea claro cuál fue. Pero en principio acá dirías, bueno, x por y tiende a 0, es el mismo que está acá, y ya está. Igual que en análisis 1. ¿Sí? Si es muy sofisticado el cambio de variable, lo aclarás para que sea comprensible, pero si no, lo señalás y listo. Bueno, entonces nuestra idea es usar lo mismo, pero con multivariados. Entonces fíjense acá, por ejemplo, seno de xy dividido de xy, vamos a querer usar lo mismo. Es decir, mira, ahora mi t es x por y. ¿Está bien? Quiero que x por y sea mi nueva variable t, me queda seno de t dividido t, con t tendiendo a 0, esto es 1. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a la función? Bueno, obviamente que el límite en una variable exista y valga cierto valor. Y, bueno, que cuando definimos la nueva variable, en este caso con que x fuera distinto de 1, acá ya era distinto de 0 esto. Acá abre un problema, ¿no? Si yo simplemente digo que x no sea el 0, 0, que es el hecho de que el límite sea con x y tendiendo a 0, 0, seguro no estoy en 0, 0, pero podría estar en, no sé, en 0, 3. Y en 0, 3 esto no está definido, ¿no? Bueno, le vamos a pedir que para aquellos puntos cercanos al 0, 0 que están en el dominio, entonces esté bien definida la función. ¿Sí? O sea, esté bien definida la función. Esté bien definida la nueva variable. ¿Sí? Que haya puntos tan cercanos como yo quiera al punto donde estoy tomando límite, de manera que la variable nueva caiga en el dominio y sea distinta del 0 en este caso. ¿Está bien? Por lo demás es exactamente igual. Lo único que hay que tener, entre comillas, cuidado, porque uno ya después se da cuenta de que caen afuera del dominio y dice, bueno, los que caen afuera del dominio no me interesan. Ojo que, por ejemplo, acá no todos los puntos, acá con decir que x era distinto de 1 ya estaba. Acá con decir que x y no es 0, 0 no está, pero uno dice, bueno, en los puntos que no es, que es 0, 0, 3, 3, 0, 1, 1, 0, menos 5, 0, en esos puntos ni está definida la función, así que esos puntos no me interesan. Solo me interesan los puntos x y cerca del 0, tales que x por y es distinto de 0. ¿Está bien? Que son los puntos del dominio de la función a la que le quiero tomar límite. Bueno, eso nos lleva al siguiente teorema. Perdón, ¿Sí? perdón, Luciano, ¿podés volver un toque atrás? Que tengo una pregunta. Sí. Sí, ahí para cambiar el x tendiendo a 1 para t tendiendo a 0 en el de abajo. O sea, lo que haces es tomás el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Claro, exacto. Acá Ok, nuestra nueva variable esta es igual a t. Y entonces con x tendiendo a 1, t tiende a 0. ok, oye. Bueno, es el teorema enunciado como lo tenían en análisis 1, este es equivalente para el caso n igual a 1 y m igual a 1. ¿Sí? Y lo que pedíamos ahí era que, bueno, efectivamente el x menos 1 o el f de x, en ese caso tendiera al valor del punto y que no fuera exactamente el valor, porque cuando tomamos límite nos interesa que todavía el x no tome el valor, por ejemplo, x0 acá. Bueno, obviamente acá vamos a hacer la composición f compuesto con g. Sabemos que el límite de f con x tendiendo a x0 es L, y que el límite de g con z tendiendo a z0 es x0. El límite de la composición, ¿sí? O sea, si el de adentro tiende a x0, este tiende a x0, el límite de la composición tiende a L, porque era lo que estaba acá. Esto es lo importante. Las hipótesis estas de acá son hipótesis técnicas que tenemos que pedir para que no nos pase lo que decíamos recién, que me caigan puntos en, por ejemplo, acá estoy diciendo, cuando yo esté cerca del Z0, ¿sí? Las imágenes de G tienen que contener puntos del dominio. ¿Sí? Acá tiene que haber puntos del dominio en la imagen de G, porque si no, no puedo tomar límite de la composición, ¿no? Esto sería f de nada. Entonces tiene que haber puntos
¿sí? Que van cayendo siempre acá, en el dominio de la f. Y que haya puntos que sean distintos del valor exacto al que tiende. ¿Sí? Que el x0 no esté en la imagen de la g. ¿Está bien? En los puntos del dominio de la f. Entonces, la idea es usar directamente esto, como lo usamos recién. Es decir, si lo de adentro tiende a x0 y la de afuera, con x tendiendo a x0, tiende a L, la composición tiende a L. Esto que está acá es el detalle que les decía. En general, en todos nuestros cálculos se cumple, es esto que decíamos acá. Bueno, que x por y no sea 0. ¿Sí? No es el único punto, no puedo solo, nosotros acá lo único que teníamos que sacar era el 1, que era el único punto que hacía que esto fuera 0. Acá tenemos que sacar más puntos, en este de acá abajo, en este solo sacamos el 1. Acá tenemos que sacar todo lo que tienen o x0 o igual 0. Bueno, esa es la parte técnica que está acá en el medio. Lo único que hay que cuidar es que cuando uno hace esta composición, la imagen de G caiga en el dominio de F y que se pueda tomar efectivamente por puntos de la imagen de G, se pueda tomar límite a F. ¿Sí? Ejemplo, este de acá que es parecido al otro. Bueno, acá hay algo que todavía no probé, pero que lo vamos a probar ahora al final de la clase, que es lo que hablábamos de los límites especiales. Es que si tengo esta función, x cuadrado más y cuadrado, bueno, en principio que cumple con lo que pedíamos antes. Esta en particular solo es 0 en 0, 0, así que esta es más fuerte todavía. Y además, esto que no estoy demostrando ahora, pero que lo vamos a ver en un rato, además, el límite de g con x y tendiendo a 0, 0, esto no está demostrado, lo vamos a ver ahora en un rato. Esto es 0. Esto en este momento lo tendrían que hacer por definición. Ahora en un rato lo van a poder hacer con un cálculo. ¿Está bien? Pero si aceptamos esto, en este cociente que está acá abajo, simplemente podemos llamar t a esto, que es el mismo que está acá dividiendo, y con un simple cambio de variable me queda seno de t sobre t, y eso es 1 en el límite, con t tendiendo a 0. ¿Entiende cómo dice este? Definí x cuadrado más y cuadrado como t. Acepten por ahora que x cuadrado más y cuadrado tiende a 0. Es fácil de probar por definición, pero no hace falta porque lo vamos a ver ahora en un ratito. Si quieren lo prueban por definición, pero si no, esperan un rato y listo. Y entonces tengo seno de t sobre t que tiende a 1. Si tuvieran que hacer e a la... Acá, por ejemplo, lo mismo, xy menos 1 sobre... Imagínense que tengo x nada más. Quisiera el límite en 0, 0, con xy tendiendo al 0, 0. ¿Se les ocurre qué harían acá para...? Exacto. Multiplicamos y dividimos por i, como dice Abril. ¿Y qué hago? Bueno, tengo mi nueva variable, que esta la voy a llamar t. No hace falta que pongan t. Con señalar cuál es la variable y decir a qué tiende. Ya está. Este factor que está acá es e a la t menos 1 sobre t. Y tiende a 1. ¿Está bien? Y este otro factor, también créanmelo, este creo que lo demostramos alguna vez, pero ahora en un ratito vamos a probar que si tengo i con x y tendiendo a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? Esto tampoco lo estoy haciendo por definición, permítanme hacer el cálculo, que total ahora en un rato los vamos a hacer todos estos cálculos. Este con cambio de variable tiende a 1, 1 por 0, álgebra de límites 0. ¿Está bien? Bueno, cambio de variable entonces es muy práctico, en el mismo sentido que era muy práctico en análisis 1. ¿Sí? Para poder usar estos límites y los que vamos a ver ahora en un rato, todos los conocidos, y lo que vamos a ver ahora en detalle, que es el álgebra de límites. ¿Está bien? Me interesa sobre todo en estos cambios de variable la idea práctica, ¿sí? Que puedan hacer esto, que se den cuenta rápido, como dijo ella, de, bueno, si no es exactamente de esta forma o de la forma estándar,
por qué tengo que multiplicar y dividir, etcétera, para armarlo. Estos son cálculos rápidos. Bueno, propiedades que son las mismas de análisis 1, ¿sí? Y que algunas están demostradas acá porque alguna vez tomábamos demostraciones en los finales. Estos cuatrimestres no estamos tomando demostraciones, pero que son importantes y que de alguna forma están implícitas en lo que venimos haciendo. Son las propiedades del álgebra de límites y la propiedad básica de la unicidad del límite. El límite, si existe, es único, ¿no? La demostración que está acá, los invito a mirarla si quieren, es exactamente la misma. Análisis 1, lo único que cambia es que hay una norma en lugar de un módulo. Pero por lo demás es exactamente igual. Está enunciado para un campo escalar, ¿no? De Rn a R. ¿Qué pasa con un campo vectorial? ¿Cambiaría? ¿No sería único el límite? ¿Podría pasar algo distinto? ¿O simplemente qué hay que hacer si fuera un campo vectorial? Exactamente. Como dice Jeremías, si fuera un campo vectorial, hago lo mismo para cada componente. En cada componente el límite es único, el límite del campo vectorial es único. ¿Está bien? Bueno, entonces los invito, si quieren leer esta demostración, es exactamente la misma que hacíamos en análisis 1, ¿sí? Así que no van a encontrar nada nuevo. El límite es único. El álgebra de límites, que también es... estoy tentado de decir exactamente igual que en análisis 1, pero bueno, es muy, muy parecido a análisis 1. En principio, como los podría también enunciar solo para campos escalares y después decir vale lo mismo componente a componente y entonces vale para campos vectoriales. Ya lo dejo enunciado para campos vectoriales. Che, esto no lo había corregido yo. Acá este x teniendo x0 tendría que estar acá abajo. Pensé que lo había corregido esto. Y este también. ¿Qué pasó? ¿Subí el equivocado? Estaba 99% seguro de haberlo cambiado esto. Bueno. Esto que está acá. Sí, qué raro. Va acá abajo. Me comí el guión cuando lo escribí y me quedó ahí. Tengo el límite de f es L1, el límite de g es L2, donde estos L1 y L2 en principio pueden ser vectores, ¿sí? El límite de la suma es la suma de los límites. Si multiplico por un escalar, me sale el escalar afuera, ¿sí? Si multiplico, si f tiene límite L1, k por f tiene límite k por L1, ya sea que este L1 es un número o un vector. Cuando tengo campos escalares puedo hacer el producto, ¿no? Puedo hacer f por g. Bueno, cuando tengo campos escalares y cada uno tiene límite, L1 y L2, si cada factor tiene límite, el producto tiene límite y el límite del producto es el producto de los límites. Si tengo campos escalares y cada factor tiene límite, el cociente tiene límite y el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el cociente el denominador del cociente, el L2, sea distinto de 0. ¿Está bien? Las demostraciones son muy parecidas a las de análisis 1. ¿Sí? Si uno quisiera hacer estas demostraciones, lo que tiene que hacer ahí, sí, para las demostraciones es mucho más fácil hacerlo en campo escalar y trabajar con módulos, ¿sí? Que hacerlo en campo vectorial y trabajar con normas. Así que si uno quiere hacerlo, una vez que uno trabaja con campo escalar, ahí la demostración se vuelve prácticamente igual a la de análisis 1. ¿Sí? Bueno, y en análisis 1, si se acuerdan, la que llevaba más tiempo de demostrar era, bueno, la del cociente sale por la del producto, y la del producto es la que necesitaba cuando uno sumaba y restaba ahí un par de cosas intermedias. Necesitaba una propiedad que es muy útil también, que es la propiedad de cero por acotada. ¿Sí? Esa propiedad también la podemos usar, está acá en la siguiente página. No, está en la otra, pero ahora vamos a ver cero por acotada. Una propiedad que también valía en análisis 1 es que si tiene límite en un punto la función, ¿sí? ¿Se acuerdan? Análisis 1, si la función tiene límite en el punto, no importa si es continuo, ¿no? En el punto, pero si la función tiene límite en el punto,
seguro que, bueno, cerca de ese punto va a estar entre L más 1 y L menos 1, ¿no? Pongo epsilon igual a 1 y tiene que caer acá. Entonces, cerca de ese punto, que será acá, este es x0, entre x0 y menos delta y x0 más delta, la función no puede estar en cualquier lado, tiene que estar entre L más 1 y L menos 1. O sea que si una función tiene límite, existe un entorno del punto en el que estoy tomando límite en el cual la función es acotada, ¿sí? Básicamente porque existe un entorno en el cual la imagen no se va de L más 1 y de L menos 1, ¿sí? Que es lo que puse acá abajo. ¿Sí? Tomo epsilon igual a 1 en la definición de límite y hay algún entorno en el cual si me quedo ahí, la distancia hasta L, ¿sí? Del campo escalar no se va en 1 para arriba ni en 1 para abajo. Para todos los valores del dominio donde, en realidad no hace falta que sean del dominio, para todos los puntos de acumulación donde exista el límite, si el límite existe, la función es acotada en un entorno del punto. ¿Sí? En un entorno reducido del punto. ¿Está bien? En cualquier punto en el que pueda tomar límite, si el límite existe, bueno, me quedo cerca y la imagen no puede explotar. La imagen tiene que estar cerca de L. Entonces, si está cerca de L, no puede ser más grande que L más 1, ni más chica que L menos 1. ¿Está bien? Eso es lo que está acá. Bien, entonces, si existe el límite, es acotada. Otra cosa, como les decía recién, que es práctica, es el límite 0 por acotado. ¿Sí? Vamos a tener un campo escalar, dos campos escalares. Uno es una función acotada, ¿sí? O sea que el módulo de g de x es más chiquito que algún número. Y la otra tiene límite 0. Entonces, cuando hago el producto entre una función que tiene límite 0 y otra función acotada, el producto tiene límite 0. No, en principio, estas son muy sencillas. Estas son muy parecidas a las de análisis 1, pero no las voy a tomar. En esta fecha de final, no las voy a tomar. Che, esto también. Para mí que subí una versión vieja del apunte, porque para mí esto también lo había corregido. Se ve que lo corregí, subí la versión del cuatrimestre pasado. Acá falta un módulo. En este cuatrimestre no voy a tomar demostraciones en los finales. Si en otro cuatrimestre hay otro docente y puede llegar a tomar demostraciones, lo tienen que consultar. Pero para estas fechas de diciembre, y calculo que las de febrero, no. No hay. Las demostraciones que yo tomaba en general son las que están acá en los PowerPoint. No hay ninguna difícil. En realidad, hasta era más fácil los ejercicios de demostración en los finales porque no se aprendiera demostraciones que serían, no sé, 10, por ejemplo. Y ya está, cuando te toman en el final, te acordás cuál era la demostración de la que te tomaron y listo. Pero en principio estoy tomando práctico ahora. Bueno, y esta demostración es muy, muy parecida, igual, excepto porque acá dice esto en lugar de x menos x0 menor que delta. Por lo demás es prácticamente igual a la análisis 1. ¿Sí? La que tiende a 0, la coto por epsilon, pero ahora la coto por epsilon dividido m, que sea una cota del módulo de g, y entonces este producto, g está acotada por m, el módulo de f está acotada por epsilon sobre m, el producto acotado por epsilon. En este ejemplo, que está acá abajo, de nuevo me tienen que creer algo que ahora en unos minutos vamos a demostrar, que es que este factor tiende a 0. Ese me lo tienen que creer por ahora. ¿Sí? Si me creen eso, este otro factor, le toman módulo del seno de 1 sobre xy, y este es menor que 1, menor o igual que 1. Sí, sí, es desigualdad triangular, igual si lo quieren hacer por definición, pero no vale la pena hacer polinomios por definición. Los polinomios son los límites especiales que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Está bien? Bueno, esta no importa cuánto vivoree cerca del 0, 0, porque esto va a ser cualquier banana, porque x están tendiendo a 0, pero el módulo de esto no se pasa de 1, entonces es acotada. Este tiende a 0, ¿sí? Si lo quieren hacer por definición no es complicado, pero no vale la pena, ahora lo vamos a ver. 0 por acotado.
Ahora, si uno justificaría, diría 0 por acotado. ¿Está bien? Es muy similar a lo que hacíamos en análisis 1. ¿Sí? Probamos que un factor tiende a 0, el otro lo podemos acotar. El producto tiende a 0. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que sea más difícil o probar que un factor tiende a 0 o que ese factor tiende a 0, si no es algo así, un límite especial, o que sea más difícil probar la acotación porque no sea un seno o no sea algo que es obviamente menor que 1 o menor que algún número, por ahí esas acotaciones son más difíciles de probar, pero en principio la utilización es análoga a la de análisis 1. Si un factor tiende a 0 y el otro es acotado, entonces el producto tiene límite y el límite es 0. ¿Sí? Esto extiende el álgebra de límites porque fíjense que acá hay un factor que no tiene límite, que es este hace cualquier banana, pero como es acotado no me preocupa, porque este lo va a matar. Este va a tender a 0 y lo va modulando hasta que lo hace 0 al producto. Bueno, otro teorema también importante, sobre todo en la práctica, ¿sí? También análogo a los de análisis 1, para campo escalar, es el lema del sándwich y lo vamos a usar de la misma forma. Ahora tenemos tres funciones, ¿sí? Tales que las dos de afuera tienen el mismo límite, L. ¿Sí? Tres funciones, tres campos escalares. Esto sí es necesario hacerlo para campos escalares y no hay una forma trivial de decirlo para campos vectoriales, excepto que sea ordenado, coordenada, coordenada y que en cada coordenada valga esto. Pero en principio no es que hay forma de decir un vector es mayor o menor que otro. Así que en principio esto va para campos escalares. Sí, bastante se usa. El lema del sándwich es práctico. Así que es probable que sí. Se usa bastante sándwich. Sobre todo porque hay muchas cosas que queremos probar que tienden a 0. ¿Sí? Cuando vemos diferenciación, etcétera, hay muchos límites que queremos ver que tienden a 0. Y acotando podés terminar con una h de x o h de xy o h de xz que sea mucho más fácil que lo que está en el medio. Entonces la gracia del lema del sándwich es que te quede algo feo en el medio, pero dos fáciles en las puntas y a eso les puedas hacer el límite. Así que es bastante práctico el lema del sándwich cuando acotamos. Bueno, si los dos de afuera tienen el mismo límite L y se ordenan así en un entorno del X0, el intercalado, el ensanguichado, tiene también el límite L. ¿Está bien? Bueno, y la demostración, de nuevo, es literalmente la misma que de análisis 1. Lo único que cambia es la expresión esta que en análisis 1 la ponemos haber usado también. Definiendo esto, definiendo la bola de centro X0 y radio delta. Usamos otra notación, análisis 1, pero por lo demás es lo mismo. ¿Sí? Si G está cerca de L a distancia menor que epsilon, y lo mismo H, L menos epsilon es más chiquito que G, porque G si no se iría más lejos que epsilon de L, que es menor o igual que F, que es menor o igual que H, por el ensanguichamiento, y H es menor que L más epsilon, porque si no se hubiera ido a distancia mayor que epsilon. Bueno, y me quedo que F está entre L menos epsilon y L más epsilon, o sea que F está en la bolita de centro y radio de epsilon. Bueno, todos estos van a... Ahora, si quieren, vemos, dado que tengo algo de tiempo, primero veamos los límites especiales y si tenemos tiempo podemos mirar alguno de los de la guía. Pero en principio, cada uno de estos puede ser práctico en algún límite. Sobre todo, por ahí en la guía del límite hay muchos que salen por definición o por cotas así más directas, es decir, bueno, acoté por acá o tomé este límite especial y hice este cambio de variable. Pero después cuando pasemos a diferenciación, donde en diferenciación hay límites que queremos ver que dan 0, ahí es muy común lo de 0 por acotado y ver que da 0. El sándwich, sí, poder ensanguichar, no sé, decimos, tenemos algo a lo que le tomamos módulo. Así que por la izquierda ya es mayor o igual que 0, fácil. Y si podemos acotar un poco y que nos quede acá algo que es más fácil de ver que tiende a 0 que lo que está en el medio,
Entonces es muy común usar el lema del sándwich ahí, en esos ejercicios de, por ejemplo, diferenciabilidad por definición, que son límites por definición aplicados a una situación particular. Así que puede que en la guía de límite no sea tan ubicuo la aplicación de estos resultados, pero después van a surgir las utilidades cuando veamos diferenciación. Bueno, con esto lo básico tenemos. Hay una cosa que no subí, porque no lo copié las diapositivas. Normalmente subía un mini apunte, pero por ahí lo subo como diapositivas, que es lo siguiente. Que yo en general prefiero que lo vean en la práctica, porque darlo en teoría lo hace parecer más complicado de lo que es. ¿Qué les parece que da este límite? Bueno, esto intentó ser un 0,0, ¿eh? Parece un 0,9, pero es un 0,0. ¿Qué les parece que da este límite? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado con xy tendiendo a 0,0. Más infinito, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Infinito, bueno. Más infinito porque es positivo. Bueno, si miran todas las diapositivas, yo en ningún lado definí eso. ¿Está bien? Bueno, yo lo voy a dejar para que lo vean en la práctica, pero después por ahí les subo una diapositiva. Básicamente lo que habría que decir es que esto, si elijo xy de norma suficientemente chica, este cociente es suficientemente grande. Bueno, eso es lo que yo prefiero, que aunque no es directamente la definición, como venimos haciendo límites, prefiero que lo entiendan así, lo piensen así, porque es la forma en que va a aparecer. Lo que habría que decir es, sí, no sé, tomo norma de xy menor que 1 sobre la raíz de m, entonces la raíz de m, esto es una m, es menor que 1 sobre la norma de xy. Entonces m es menor que 1 sobre la norma al cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Entonces si yo tomo delta igual a 1 sobre raíz de m, la función es más grande que m. O sea, explota. ¿Está bien? Esto sería por definición. Pero yo no escribí la definición del más infinito. Prefiero que donde aparezca, lo vean en la práctica, y lo piensen como lo están pensando ustedes. Que es decir, bueno, acá estoy haciendo como antes, un cambio de variable, 1 sobre t, límite, con t tendiendo a 0 de esto es más infinito. Esa es la forma en que me interesa que lo piensen. ¿Está bien? Lo que sí, por una cuestión de completitud del curso, etcétera, voy a subir o bien un mini apunte, o bien unas diapositivas que no voy a dar yo, sino que les queda para leer a ustedes o para repasar cuando lo vean en la práctica, con la definición formal de qué quiere decir que el límite de infinito. También en general suelo, en ese apunte está escrito qué quiere decir tomar un límite en infinito, cuando estamos en Rn. Si en R tenemos más y menos infinito, los límites más o menos claramente definidos. En R2, por ejemplo, ya hay infinitas formas de irse a infinito, ¿no? Por ejemplo, por cualquier recta uno se puede ir infinito. Bueno, ¿qué quiere decir tomar límite en infinito? No recuerdo haberlo usado en ningún ejercicio de la práctica, pero puede ser una duda que a uno le surge, qué quiere decir tomar límite en infinito en Rn, y es muy sencillo. Así que por ahí les agrego un PowerPoint optativo, entre optativo y práctico, ¿sí? Lo que me interesa sobre todo es que entiendan esto y que cuando lo vean en la práctica, ¿sí? No los sorprenda encontrarse con algo así y decir, mira, en el PowerPoint de límite no está definido qué quiere decir esto. Bueno, les voy a poner un PowerPoint en el que está la definición, pero la idea es, como me dijeron ustedes, que lo piensen de esa forma. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver unos límites especiales. Subir el cosito. Sí. Bueno, ¿qué son límites especiales? Límites que algunos lo vamos a probar ahora, otros, bueno, vamos a decir, bueno, y con un poquito más de cuenta se puede probar tal cosa.
o con una cuenta análoga a la que hacíamos en Mate 1 se puede probar tal cosa, pero lo que es importante de este apunte de límites especiales es, estos límites especiales los vamos a poder usar. ¿Sí? Los vamos a poder usar ahora en la práctica de límite, junto con las propiedades del álgebra de límites. ¿Sí? Si tenemos suma de dos límites especiales, cada uno lo usamos por separado y sumamos, o el producto, o el cociente. O si alguno de los límites especiales es 0, y queda multiplicado por una acotada, listo, lo podemos usar como me pasó antes con el polinomio y el seno. ¿Está bien? Estos límites especiales son para no tener que depender de la definición de límite en los ejercicios. Ante la pregunta de si un límite es necesario calcularlo por definición o no, en general, tanto en los ejercicios de la guía como en los ejercicios de examen, cuando se requiera que un límite se pruebe por definición, va a estar explícito. Es decir, demuestre por definición tal límite. Si dice calcular el límite, bueno, saldrá con reglas de cálculo y límites conocidos, especiales y propiedades. ¿Está bien? Bueno, entonces, para cálculo de límites, ¿qué es lo que queremos hacer en general? Es decir, cuánto da un límite. Vamos a contar con algunos límites especiales, ¿sí? En general, los límites especiales van a ser aquellos en los cuales el límite lo vamos a calcular evaluando en el punto. ¿Sí? Igual que era, ¿se acuerdan? Creo que le llamaban notables en análisis 1. Bueno, vamos a tener una lista de notables que podemos usar. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los más básicos? Obviamente, con cambio de variable y los límites notables de análisis 1, ya tenemos un montón de límites notables, ¿no? Hay algunos límites notables que están buenos, que no son directamente una aplicación de eso, digamos, de un cambio de variable y análisis 1. Por ejemplo, los más básicos son estas, las proyecciones canónicas. ¿Qué son las proyecciones canónicas? Como su nombre lo indica, tengo un punto x, y, proyecto en este eje es x, proyecto en este eje es y. Esas son las proyecciones canónicas. La función que a un punto le asigna x es la que llamamos pi1. Es un campo escalar bien definido, ¿no? Es la función x, que a cada xy le da x, ¿no? Al 3,5 le da 3, al 3,28 le da 3, al menos 1,7 le da menos 1. Y esta otra, la que da y, es otra función, es la otra proyección canónica. Se llaman proyecciones canónicas por esto que dibujé acá al lado. Son las proyecciones sobre el eje x y sobre el eje y. Naturalmente, como se imaginarán, si esto fuera de Rn en R, hay n proyecciones canónicas, cada una corresponde en dejar solamente la correspondiente componente, ¿no? Habría un pi sub k, que sería dejar xk. ¿Entiende? Esas son las proyecciones. Bueno, lo que yo afirmo es que para estas dos proyecciones, tomar límite en un punto cualquiera es lo mismo que evaluar. ¿Sí? El límite de la proyección pi1 en x0 y 0 es lo mismo que evaluar, o sea que tomar x sub 0. El límite de la proyección xy o de la función x cuando xy tiende al 5,3 es 5. Y cuando tiende al 27 pi a la cuarta es 27. Y lo mismo para la función pi de xy igual y. ¿Sí? Tomar límite en el punto x0 y 0 es lo mismo que evaluarlo. ¿Está bien? Estos son los primeros ejemplos de lo que vamos a llamar funciones continuas, probablemente la semana que viene. Sí, ¿alguien me estaba contando? No, ahí no entendí la diferencia. O sea, ¿por qué uno te da x y otro y 0? Y porque uno es la proyección en x y el otro la proyección en y. Esta función es la función x. Y esta función es la función y. No entiendo. Entonces, yo tengo un punto xy. Una Sí. función es la que me da este valor, x. Esta es pi1. Pi1 agarra este punto y me da x. Y pi2 agarra este punto y no me da eso, me da y, me da este otro valor. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo el 5,3 y aplico pi1, que es lo mismo que la función x, esto es 5. Me fijo qué valor tiene x y ese es el valor. Pi2 Bien. sería
5, 3, me fijo quién está en el lugar 2 y ese es el valor. ¿Está bien? Ok. Exactamente. ¿Sí? Lo que dice Francisco es, si es en 3 variables, tendría una tercera proyección canónica, que sería la proyección en Z, y me daría Z0. ¿Sí? Me extrae esa componente. Y tomarle límite a esas funciones es lo mismo que evaluar. Acá lo probé por definición. ¿Sí? Dado epsilon mayor que 0, la diferencia entre lo que vale la función en el punto, que es x0, ¿sí? Porque así funciona la proyección, toma el valor correspondiente a la primera coordenada, y lo que vale en el punto xy, que es x, siempre es menor o igual que, bueno, la norma del vector que tiene componentes x menos x0 y menos y0. Y esta norma la puedo pedir menor que delta, como delta igual a epsilon, y ya resulta que la distancia entre la función y el valor que toma es menor que epsilon. Y entonces, para las proyecciones canónicas, tomar límite es lo mismo que evaluar. O sea, la función x, la función y, la función z, ¿sí? Es el campo escalar que me da como valor el valor de esa componente. Bueno, esos campos se les puede tomar límites simplemente evaluando en el punto. Bueno, como les decía recién, si es en 3 variables, va a haber 3 proyecciones canónicas. Si es en Rn, hay n proyecciones canónicas y la proyección correspondiente da el valor de la componente correspondiente. Así que es el mismo valor que si directamente lo hubiéramos evaluado. ¿Está bien? Entonces, las funciones más sencillas que hay, que son agarrar xy y dar x, agarrar xy y dar y, o agarrar x y z y dar z, esas funciones que son las proyecciones, bueno, son las funciones más sencillas que hay sería dar constante. Bueno, la función no constante más sencilla es cualquiera de estas proyecciones. Da lo mismo evaluar que tomar límite. Entonces ya está, no, directamente vamos a tomar límite evaluando. ¿Sí? Bueno, antes de las potencias, que vamos a ver ahí, ¿qué pasa con esta función? X más y. ¿Qué diríamos de esto? El límite, bueno, voy a poner un punto genérico. Exacto. Por álgebra de límites. ¿Qué pasa? Esta función x tiende a x0. Y esta función y tiende a y0. Exactamente. Cada una de estas, lo que puse acá arriba es como si la pensara como la proyección canónica correspondiente. Cada una de estas es la proyección canónica. La proyección canónica le tomo límite simplemente evaluando. Esta tiende a x0, esta tiende a y0. Y entonces el resultado de esta es x0 más y0. ¿Sí? Por álgebra de límites. Sí, dame un segundo que termino de escribir esto. Álgebra de límites. ¿Está bien? Entonces, ya se irán imaginando qué es lo que va a pasar con x al cuadrado, o x al cubo, o y a la cuarta, ¿sí? O y a la 2/3. ¿Sí? Van a ser resultados de álgebra de límites y las proyecciones canónicas. ¿Sí? Todas las potencias de x de y, productos entre ellas, sumas, y eso nos va a llevar a todos los polinomios, después las racionales, etc. ¿En qué diapositiva tenías inconveniente? ¿En esta? Esta es la definición de las proyecciones. ¿No? Las proyecciones son dar el valor de la coordenada correspondiente. ¿Sí? Proyección 1, la primera coordenada, proyección 2, la segunda, y si es en Rn, la coordenada que corresponda. Claro, pi es el nombre de la función. Para no llamar la función x, que es medio fea. ¿Sí? Le puse nombre. Es el nombre estándar también.
acá lo que dije es lo siguiente. Tengo el límite de x más y. ¿Está bien? xy tendiendo al 0, 0. Escribámoslo con los nombres que les decía recién a Mateo. Esto, la función x, es la... acá pongo x0 y 0, ¿no? 0, 0 va a ser un caso particular. x0 y 0. Es pi1, porque pi1 de xy es x. Y esta es, y la función y es pi2 de xy. Porque pi2 de xy me da y. ¿Está bien? Esto es simplemente lo mismo pensado así. Ahora, una vez que está así, sí, bueno, cada uno de estos tiene límite, porque es lo que acabo de probar acá arriba. Este tiende a x0, este tiende a y0. Y entonces, por álgebra de límites, estos límites son los que acabamos de probar. ¿Sí? Tomar límite de estas proyecciones es lo mismo que evaluar. Por álgebra de límites, el límite de la suma es la suma de los límites, y me quedó x0 más y0. ¿Está bien? Acá usé álgebra de límites. ¿Está bien? De nada. Bien. Bueno, entonces, ahora jugamos un poco, además de las sumas, podemos hacer productos, ¿sí? Por ejemplo, x por x, que es x cuadrado, es x por x, esta de nuevo es pi1 por pi1 en este caso, cuando x y tiende al x0 y 0, esta tiende a x0, esta también, ¿sí? Acá cada uno tiene límite, el resultado es x0 cuadrado, ¿sí? Bueno, esto me sirve para cualquier potencia natural en principio, ¿sí? Con las naturales podemos trabajar un poco y llegar a las racionales, y en general con alguna composición o con límites de mate 1 podemos probar esto que está acá, que cualquier potencia de x tiende a la potencia evaluada naturalmente cuando esto esté bien definido, ¿no? Que x0 sea distinto de 0 si es necesario, o que sea mayor que 0, no sé si alfa es un medio, que sea mayor que 0, ¿sí? Para que se pueda tomar el límite. ¿Sí? En principio el dominio de la función x a la alfa va a depender de alfa. ¿Sí? Pero si es un punto del dominio y alfa es positivo y no hay problema con esto, o x0 es positivo, listo, es lo mismo que evaluar. ¿Está bien? Sobre todo nos van a servir las potencias enteras, porque la mayoría de lo que usamos nosotros son polinomios, pero en principio cualquier potencia pasa lo mismo. Bueno, en consecuencia, pasa lo propio con los polinomios. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, las potencias tienden a evaluar el punto. Este va a tender a x0 al cubo. Bueno, intento hacer x0 al cubo. Esta va a tender a x0, este a y0 al cuadrado. El producto tiende a x0 por y0 cuadrado. Este tiende a x0. Este tiende a y0. El producto tiende a x0 por y0. Entonces tomar este límite, el límite del polinomio, es lo mismo que haberlo evaluado. ¿Sí? Álgebra de límites en los productos, álgebra de límite en la suma y, bueno, álgebra de límite o los límites notables para potencias que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, para cada monomio y después la suma. Así que para los polinomios, tomar límite es lo mismo que evaluar. ¿Sí? Acá puse uno, acá hay otro. Sí, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto me daría este de acá abajo? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Quiero el límite con x y z, tendiendo al menos 1, 1, 0, de z a la cuarta de x, y por x al cubo menos 2zi. Simplemente tengo que evaluar reemplazando x y z. Este sería el x0, este y0 y este z0. Menos 1, vamos a ver. No sé si me sale tan fácil. El primero da 0, ¿no? Es 0 a la cuarta por menos 1.
0 a la cuarta por menos 1. Más 1. Este de acá, no, me comí el 2. Bueno, el i es un 1. Y tiende a 1 porque puse menos 1. Ah, es cierto que esto no tiene para borrar. Bueno, el segundo tiende a 1 por menos 1, que es el x al cubo. Y el tercero, bueno, tiende a menos 2 por 0 por 1. Este da 0, este da 0, este da menos 1. ¿Está bien? Simplemente evaluar. ¿Está bien? Polinomios, ya está. No hacemos más por definición los polinomios. ¿Qué es lo que podría pasar? Yo diría, bueno, por ejemplo, si ahora tengo un cociente de dos polinomios, ¿sí? A ver si hay algo acá en la siguiente diapositiva. Esas son más complicadas. Pero si acá, si yo tengo 3x más 1 dividido x cuadrado más y, y el límite con xy yendo al, no sé, 1, 1. Bueno, si esto va al 1, 1, arriba me queda 3 más 1 son 4. Y abajo me queda 1 más 1 que son 2. Estos 2. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Es un cociente de polinomios. Numerador y denominador tienen límite que es simplemente evaluar. Y ¿No te queda 7 uso la medios? limitación. ¿Cómo? ¿No te queda 7 medios si es 1 y 1? No. Esto no es un 4, esto es una i, ¿eh? Ah, es una I, ok. Es ahí. Pero es evaluar, bueno. Corregida la letra, es una i. Pero bueno, es evaluar. Entonces, cuando es un cociente de polinomios, en principio no hay problema. Ahora, ¿qué podría pasar? Que lo mismo que nos pasaba en Mate 1, ¿sí? ¿Qué podría pasar con esto? Bueno, podría pasar que fuera 0 sobre 0, ¿sí? Claro, si el denominador es 0 y el numerador no, bueno, tendremos infinito por algo distinto de 0, va a ir infinito, ¿sí? Que es lo que discutíamos al final de la, del diapositiva anterior, del PDF anterior. Pero el problema de cálculo sería cuando me dé 0 sobre 0, ¿sí? Bueno, y cuando me dé 0 sobre 0, no hay una herramienta, en principio, tan sencilla como L'Hopital, porque el L'Hopital dependía específicamente de que fuera de una variable las cosas, ¿sí? Además de que todavía no sabemos diferenciar, ni derivar, ni nada, pero en principio no hay un L'Hopital. Entonces, cuando tengamos cocientes de polinomios y el límite sea en un punto donde me da 0 sobre 0, en principio ahí sí vamos a tener que recurrir a la definición. Por supuesto, en la definición podemos usar algunas cosas o podemos usar sándwich. Y en principio no, porque como por ejemplo decíamos antes, acá uno diría, bueno, x cuadrado tiene un grado más alto que y, pero en realidad y podría ser x al cubo menos x, o sea, podría ser esta otra, como y e x son independientes, en principio podría haber una relación entre ellas, y el grado ya no es tan obvio, porque depende de cómo definas y, así que puede ser más complicado. En principio entonces tenemos la definición, o, bueno, si en las acotaciones nos sale hacer un sándwich, y en sándwich nos sale alguno que es más fácil de ver, podemos usar sándwich también. Sí, hay muchos límites que por ahí uno no está acostumbrado a decir, bueno, acá tomo delta y epsilon, pero también se ven por sándwich, que es hacer las acotaciones. Así que, en principio, ahí tendríamos un problema, ¿no? Con las indeterminaciones 0 sobre 0. Pero, por lo demás, ya todos los polinomios les podemos tomar límite, a los cocientes de polinomios cuando el denominador no sea 0, también. Y lo que les decía hace un rato, usando los límites que ya conocemos de análisis 1, combinados con los que acabamos de aprender de acá, de varias variables, podemos hacer, por ejemplo, composiciones. Porque yo ahora digo, uso el cambio de variables que vimos al principio de la clase, este tiende a 0, ¿sí? Por lo que acabamos de ver, es un polinomio, evalúo en 0, 0, ese lápiz no se ve.
evalúo en 0, 0, este tiende a 0. Y después el seno es un límite famoso de una variable, sé que tiende a 0 en 0. ¿Está bien? Lo mismo en este de abajo. Yo sé que e a la t con t tendiendo a t sub 0 tiende a e a la t sub 0. Bueno, uso eso, solo que ahora el polinomio que está en el exponente le puedo tomar límite, porque es famoso, y tiende a, bueno, 1 más 1, que es 2. Entonces la exponencial tiende a e cuadrado. ¿Está bien? Esto es combinar los que ya conocemos de análisis 1 con los que acabamos de probar de varias variables, que son todos los polinomios, o todas las potencias positivas, o las potencias de base positiva, y cambio de variables. ¿Sí? Y bueno, obviamente se pueden combinar entre ellos mediante álgebra de límites, todas las combinaciones posibles de lo que vinimos viendo, con también el cero por acotado, ¿sí? Con esto se puede ya empezar a jugar bastante en los cálculos, ¿sí? Ya no depender tanto de la definición. No, estos son cálculos, esto es directamente el límite, ya los probamos por definición. Yo empecé probando por definición que para una potencia de x, en realidad lo empecé probando para x o para y, la función f de x y igual x, o f de x igual y, para estas funciones, tomar límite es lo mismo que evaluar. Entonces yo te digo, ¿cuál es el límite de esta función? En 7,23 es 7. El límite de esta función en 1 sobre pi cuadrado e es 1 sobre pi cuadrado. Directamente evaluás. Entonces ya no tenés que hacer límite por definición. Acá decís, mirá, este tiende a 0, porque evalúo y me da 0. Y es un polinomio, y entonces tomar límite es evaluar. Y después el seno, cuando su argumento tiende a 0, c de mate 1 que tiende a 0. Y entonces con un simple cambio de variable ya tengo el límite calculado. No me hizo falta la definición. ¿Sí? Todo a partir de estos bien sencillos que pude demostrar por definición. Ya están demostrados, no hace falta demostrarlos cuando lo vayan a usar. A partir de ahora, todos los polinomios y después, bueno, las potencias de x, siempre tengan cuidado de x de y. Siempre tengan cuidado de que si es un racional con divisor par, que sea en x positivo, etcétera, pero en principio las potencias de x y las potencias de y se pueden tomar límite evaluando y después de ahí jugar con el álgebra de límites para los productos, los cocientes, o con el cambio de variable para las composiciones. ¿Está bien? Bueno, estos son los que vimos hace un rato, ¿sí? Que esta diapositiva la puse una parecida ya en el anterior. En estos, de nuevo, usamos el cambio de variables, el teorema que vimos antes de cambio de variables y los límites que son conocidos de una variable. ¿Está bien? Esta es muy parecida a la que vimos antes. ¿Qué es lo que cambia acá? Que antes yo les dije, créanme que esto tiende a 0, por ejemplo. Ahora ya está, está demostrado que esto tiende a 0 porque es un límite notable. Esto tiende a 1 por 1 menos 1, que es 0. ¿Está bien? Lo mismo, este de acá abajo, esto tiende a 0 más 0, que es 0. ¿Está bien? Es igual a lo de antes, solo que bueno, ahora lo que antes les dije, créanmelo, ahora está demostrado. ¿Está bien? Con esto entonces se pueden calcular los límites sin tanta dependencia del límite por definición. A ver si tengo subida la guía. Sí. Ah, cierto que esto no se ve nada. Como les decía recién, en general te lo pide el ejercicio o es una indeterminación, ¿sí? Lo que les decía recién. Si tenés, no sé, uno que sea x, uy, quise escribir y no voy, x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, y te pide el límite con x y tendiendo al 0, 0, bueno, acá, esto, si vos intentás hacerlo de recién,
te va a quedar que es un 0 sobre 0. Y no te sirve. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, te conviene ya empezar. Bueno, en general la secuencia es intentar álgebra de límites de una, después empezar por iterados, paramétricos radiales, después paramétricos más complicados, etcétera, y en última instancia hacerlo por definición. ¿Está bien? Sí, las indeterminaciones son las mismas que en Mate 1 porque las vamos a tomar coordenada a coordenada, ¿sí? Las vamos a tomar para campos escalares. Así que para campos escalares las indeterminaciones posibles son las mismas que de análisis 1. Indeterminación, uno podría inventar otras, ¿no? La indeterminación lo que quiere decir son situaciones en las cuales el álgebra de límites no aplica. ¿Sí? Uno la quiere aplicar y no se puede. Simplemente eso. Y las situaciones que nos va a pasar son las mismas. Sí, van a ser las mismas. 0 sobre 0, 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0. Son las mismas que las de Mate 1, porque las aplicamos a campos escalares. Así que ahí, la verdad que no me acuerdo si hay alguna que no se ve en Mate 1, me parece que se ven todas. Pero bueno, las que surjan acá son las que vimos en análisis 1, sin nada extraño. Uno podría inventar más indeterminación. Indeterminación lo único que quiere decir es el álgebra de límites no me da el resultado. Eso es lo único que quiere decir indeterminación. No es que tenga que ser específicamente de una u otra forma. Uno las clasifica en una u otra forma porque para las distintas formas uno tiene más o menos herramientas por las cuales empezar. ¿Sí? Sea L'Hopital, o sea sacar factores comunes, etcétera. En general, si es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, uno sabe por dónde empezar. Pero en principio, indeterminación lo único que significa es intenté hacer álgebra de límites y no me funcionó. Bueno, entonces, veamos uno de estos. Les voy a dejar los más feos a la práctica. Así que vamos a mirar este. Y después de estos, vamos a aprovechar que ya miramos ese para verlo acá. ¿Cuál hicieron? ¿Este o este? ¿El del 3 o el del 4? El 3B hicieron con toda... Bueno, vamos a hacer un poquito más general entonces. El 3B lo vamos a hacer con... Bueno, con estas. ¿Vieron el de I igual a X cuadrado también? Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este? También. Vamos a ir por I igual M por X. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? Con I igual M por X. Bueno, hagámoslo y ya lo dejo ahí. M por X. Claro, exactamente. M por X. Y abajo X cuadrado más M cuadrado X cuadrado. Y esto me queda M dividido 1 más M cuadrado. ¿Está bien? Entonces, los radiales dan distinto. ¿Está bien? No me piden acá que determine si existe o no el límite, pero con esto ya podría determinar si existe o no. No existe. Bueno, en estos, por ejemplo, ¿existe el límite o no existe entonces de este? No existe. Bien. Así que este límite no existe. El de este, si yo solo tomara esta componente, ¿existe o no existe el límite? El límite, vamos a ponerlo acá, el límite del seno de x y z con x y z tendiendo a, bueno, lo pongo acá, el 0, 0, 0. ¿Existe y es 0? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque este es un polinomio. Así que es evaluar. Así que tiende a 0, porque la evaluación de 0. Y esta es una función conocida, ¿sí?, de Mate 1, cuyo límite en 0 es 0. ¿Está bien? Entonces, límites especiales, ya está. ¿Está bien? Ahora, ¿el límite del campo vectorial como campo vectorial existe? Y no, porque el límite de una componente existe y el límite de la otra no. Entonces, el límite del campo vectorial no existe. ¿Está bien? ¿Qué pasa con este de acá? Esto, si quieren, anótenlo, porque en cuanto pase de página se va a borrar todo. ¿Qué haríamos para calcular este límite, que es lo que nos pide? ¿No? Calcular si existe. Perfecto. Justo era el mismo factor que teníamos antes, pero ¿por qué? Porque ahora me queda x y cuadrado, este tiende a 1, este tiende a 0, y el producto tiende a 0. ¿Sí? Álgebra de límites. ¿Está bien? Fíjense que esta álgebra de límites con límites famosos también salva una indeterminación, ¿no? Que es 0 sobre 0. Así que no es que no sabemos hacer ninguna indeterminación, sino que algunas las podemos zafar con las indeterminaciones que sabemos resolver de análisis 1. Bueno, esto no sé cuánto avanzaron con la práctica, pero en esto básicamente lo que hay que hacer es elegir caminos apropiados, ¿sí? Pueden, en general, no voy a hacer todo porque si no le saco el tema de la práctica, pero en general la secuencia es límites iterados. Primero intentar álgebra de límite, ¿no? Este sería el punto 0, álgebra de límite. Si el álgebra de límite funciona, por ejemplo, en está bien, es en el 0, 0. Pensé que me había olvidado decir en qué punto era. En general, si el álgebra de límites en estos casos no me va a dar nada porque están pensados para que sean un poquito más difíciles. Pero, en principio, el punto 0 sería álgebra de límites. Acá hago álgebra de límites, me queda 0 menos 0, que es 0, 0 más 0, que es 0, me queda 0 sobre 0. Después del segundo paso son los iterados. ¿Sí? Los iterados acá serían f de 0x, de x0, me quedaría x cuadrado sobre x cuadrado, que es 1, que tiende a 1. Y cuando hago f de 0i, me quedaría menos i cuadrado sobre i cuadrado, que es menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con este? ¿Con cuáles ya lo mato? Lo mato con los iterados. Claro, ahí ya no existe, porque con los iterados lo maté. ¿Qué pasa en el de abajo? Bueno, primero álgebra de límites tampoco me funca. Después, digo, bueno, voy por x, 0, me queda 0 dividido x cubo, que es 0, eso tiende a 0. Voy por 0, i, esto me queda 0 por i, que es 0, dividido i cubo, eso también es 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale acá en el punto? No interesa. Esta partida, y me dice cuánto vale en el punto, porque nada, habré hecho copy-paste de la guía de continuidad, pero en principio, para el límite solo me interesa esta parte. Bueno, los iterados dan igual y dan 0. Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer después de los iterados? Hago los radiales. ¿Está bien? Bueno, voy a poner para este caso, que es el 0, 0, i igual mx, acuérdense que esto es cuando pasa por el 0, 0, ¿no? Cuando no pasa por el 0, 0, si pasa por el 5, 3, pueden poner 5 más x y después 3 más mx y listo, ¿no? ¿Está bien? Esto que pase por el punto. Acá, como es el 0, 0, podemos usar i igual mx. Bueno, reemplazan acá y se fijan qué pasa. Dice x cuadrado, ¿no? X cuadrado por esto me va a quedar m por x cubo. Y abajo me queda x cubo más m cubo x cubo. Bueno, y acá sacan el x cubo factor común y juegan con esto. ¿Está
¿Está bien? Esto probablemente sigan haciéndolo el jueves en la práctica. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que, bueno, en estos más o menos se ve que van a dar distintos y ya está. Podría pasar que me dieran todos iguales y entonces tengo que buscar alguno con alguno de esos trucos que decíamos, bueno, para que estos dos, la suma de los dos dé parecido al de arriba o que de muy cercano a cero. ¿Sí? Esos son trucos que van a ir viendo en la práctica. Bueno, y para terminar, entonces alguien me preguntaba hasta dónde se puede hacer. Hasta el ejercicio 6 se puede hacer. Yo el lunes ya voy a dar continuidad. Con lo que doy el lunes se va a poder terminar toda la práctica. ¿Sí? Porque continuidad es casi lo mismo que límite, solo que tiene que dar el límite lo mismo que el valor del punto. ¿Sí? Ya está, resumí todo lo de continuidad en un segundo, ¿no? Pero el lunes yo voy a dar continuidad y vemos ya esto. En realidad lo podría. Bueno, pero tengo que buscar el PowerPoint y además no lo subí, así que si ustedes quieren anotar no van a poder. Así que, listo. Pueden hacer hasta el 6. Avancen así el jueves, ya pueden hacer todo eso. Y yo el lunes doy continuidad, ya la semana que viene estaremos empezando con diferenciabilidad, porque calculo que el lunes doy continuidad y el martes ya defino derivadas parciales, etcétera, como para ya empezar con la práctica 3. Bueno, por hoy lo dejamos acá. Acuérdense de fijarse lo que les pregunté, si prefieren que tome algún multiple choice o alguno de respuesta numérica en el parcial, piénsenlo y díganme, yo todavía no armé el parcial. Chao, nos vemos. Así que, bueno, piensen para el parcial si quieren uno de esos, si no, tomamos todos a desarrollar. Tampoco es que son difíciles, los ejercicios de desarrollar en general al revés, dan más oportunidad de tener algún puntaje intermedio. Y yo calculo que esta semana, por lo que me dijo, me dijo que me iba a confirmar, o sea que no es que está confirmado, la sensación que me dio es como que era casi seguro, pero me va a confirmar esta semana. Lo que sí me voy a fijar bien ahora y les pongo en un anuncio es la fecha. ¿Sí? Así que, bueno, estén atentos a eso. La fecha casi seguro es el 22, pero por la duda después la chequeo bien. ¿Corté la grabación?